Buenas noches, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos y vamos a dar lugar a la tercera clase sobre la historia de la iglesia con el pastor Christopher Mattix. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú utilizas hombres comunes y corrientes para hacer la gran diferencia. Hoy pedimos que tu palabra sea la diferencia en nuestras mentes y en nuestros corazones, que tu espíritu nos dé vida y convicción, Señor, para seguir adelante, extendiendo el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Christopher, bienvenido y muchas gracias por este tiempo. Gracias. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes y buenas noches a todos los que están aquí presentes en diferentes lugares. Y tenemos, bueno, yo tengo el gusto de hablar de mi personaje favorito en la historia de la iglesia. De tantos que he tenido la oportunidad de leer y ser inspirado por sus vidas, hombres y mujeres. Y uno puede destacar a tremendos como Martín Lutero, Corrie ten Boom o Billy Graham, al tiempo pasado, temas que ya hemos hablado, Policarpo, Agustín de Hipona para mí es mi favorito. Es una historia que, como les dije, una previa ayer, um, es como para cine y volaría, haría un blockbuster, rompería todas las... Si lo harían bien la película, todo el mundo quisiera ver este tema porque la verdad es una historia tan fascinante y real y aplicativo y mucho que ver con nuestras vidas actuales también. Entonces, antes de entrar a hablar de este personaje que tanto me encanta, Agustín de Hipona, vamos a repasar un poquito cómo llegamos a este punto. Luego vamos a dar el contexto un poco que rodea el mundo en el cual vivía Agustín, porque un personaje que no tiene contexto puede ser malinterpretado, malentendido. Entonces tenemos que poner la base y luego hablar de cómo llegamos a hablar de este personaje en ese tiempo y las cosas que logró para la gloria de Dios. Bien, en el primer tema hablamos de lo que llamamos la era de las herejías. La iglesia comienza con Jesús, él hace la promesa, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Luego tenemos los primeros 300 años en la cual Satanás dice, eso no me gusta, esta iglesia va a caer y le hace un ataque frontal con persecución incrementando hasta el punto más feroz que llamamos la gran persecución, los años 303 al 311, donde el desafío era destruir y borrar de la faz de la tierra el cristianismo, pero no lo lograron. Bien, de ahí sale la famosa frase, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Eso hizo que la iglesia se una, se fortalezca y digan, esta vida me la pueden quitar, pero a Jesús no me lo pueden quitar y la esperanza de vida eterna no me lo pueden quitar. Entonces, la verdad, un tremendo testamento um, que el cristianismo no es una religión o una ideología o un concepto extremo, es una relación con Cristo. Claro, encaja en lo que es una religión, pero en su centro es algo vivo, es algo real, es con una persona, el creador del universo, y es en base al amor que le seguimos, no en base a miedo o normas o reglas, un montón de cosas. Bien, ahora, de eso pasamos el segundo tema, hablar de otra era llamada la era de las herejías, que encaja más o menos años 311 hasta el año 381. Y como hablamos en el tema anterior, hubo un cambio total, absurdo en cierta forma, que de pronto el imperio que quería destruir totalmente al cristianismo, entra el emperador Constantino y no sabemos su motivación exacta, pero termina poniendo al cristianismo de cabecera, del último hasta el primero, desde el que era peor que un esclavo, iban a ser decapitados, descuartizados, matados por gladiadores, a 2, 3 años de pronto están entrando al palacio del rey y teniendo acceso y privilegio y defensa dentro del gobierno mismo. Fue algo increíble, pero también trajo su consecuencia. Algo interesante es que Satanás no duerme, no necesita dormir, no tiene descanso ni los sábados ni los domingos en la mañana. Ustedes saben muy bien esto. Y entonces él dijo, si no puedo atacar a la iglesia frontalmente, voy a atacarlo mediante las herejías. Como hablamos, la herejía es cuando uno distorsiona, manipula o destruye una doctrina primaria. Y una doctrina primaria es lo que uno debe creer para ser salvo.
las cosas no negociables, la que uno pone arma a la cabeza y dice, esto no voy a cambiar, no importa qué me digas o cómo me ataques, pero estas cosas no se pueden mover. Pero bueno, en este tiempo, ya que todos tenían la libertad del cristianismo, el cristianismo luego se convirtió en la religión oficial del imperio, eso causa a que todo el mundo y su perro, como me gusta decir, querían ser cristianos. Y entre ellos muchos líderes de otras religiones, las religiones greco-romanas y los templos y los sacrificios y los oráculos y todo eso. Ahora decían, ¿qué voy a hacer? Dije, bueno, voy a memorizarme esto que el cristianismo, que la religión, a ver cómo va y voy a entrar y enseñar. Y entonces comienzan a surgir tremenda cantidad de falsos maestros. Y por algo yo les dije en el Nuevo Testamento, cada libro neotestamentario advierte en contra de falsos maestros. Cada uno. Porque es la gran tentación de decir, wow, voy a dinero fácil, manipular a la gente, tengo el don de hablar en público. Pero lo que uno tiene que tener primero, sobre todo, una relación con Cristo y una determinación de hablar la verdad, sobre todo. Y eso estaba faltando gravemente en esta época. La iglesia comenzó a llenarse de gente que no tenía la convicción sobre la verdad, que estaban vacilando sobre puntos importantes como la Trinidad, como la encarnación de Cristo, sobre qué libros entran en la Biblia, cómo puede ser un hombre pecador llegar a Dios. Esas preguntas son fundamentales, pero se comenzaron a poner a prueba y en fuego. Pero lo hermoso es que otra vez Dios respondió. Satanás atacó y Dios dice, bueno, aquí hay una oportunidad para crecer, una oportunidad para debatir, una oportunidad para mirar los temas difíciles y encontrar el por qué creemos que creemos. En la primera época la iglesia no tenían tiempo apenas ni de rascarse, estaban en las catacumbas, estaban eh, corriendo por su vida, pero ahora tenían tiempo y edificios y seminarios y estudios y libros y otras cosas. El gran héroe de ahí que salió fue Atanasio, el que atacó la herejía y defendió la Trinidad, la Biblia, Cristo, la salvación por gracia, muchas cosas. Y a pesar de que él murió antes de ver el éxito de su esfuerzo, um, había dejado una tremenda un tremendo legado de qué es ser un teólogo, de qué es ser un hombre, una mujer pensante que usa sus dones para defender la verdad, porque el cristianismo no es el opio del pueblo, el cristianismo no es una religión más, el cristianismo no es solamente algo que uno puede cambiar y se va con los tiempos. Anoche, al final, cuando estábamos hablando en el último tema, yo dije que el mundo cambia izquierda a derecha. Un día está machista, el otro día es feminista, el otro día apoya esto, el otro día apoya otra cosa, y entre ellos se destruyen. Si uno está siguiendo un poco el tema, vas a ver que los liberales cada vez más liberal y los que no siguen lo que digan exactamente se meten en problemas también, y es terrible. La Biblia es como una flecha, como un camión que va por el mismo camino y dice no a la izquierda ni a la derecha. Esa es la verdad absoluta, aunque tú te guste o no te guste. Y eso lleva a que nosotros tengamos convicción de decir la verdad, aun cuando no es conveniente, no es fácil o no sea popular. Atanasio es el gran ejemplo de eso y su apodo era en sí Atanasio contra Mundi, que me encanta ese apodo, el hombre contra el mundo, pero qué lindo y qué hermoso estudiar de un hombre tan fiel a pesar de las pruebas que tuvo. Bien, ahora, el mundo no termina, la historia de la iglesia no termina, esto todavía tiene mucho para dar y Satanás tiene muchas flechas aún para lanzar. Entonces, la siguiente época lleva a unos cambios muy graves. Vamos a hablar de un episodio, una época de tiempo muy larga. Vamos a hablar del año 381 y vamos a cubrir unas cuantas cosas hasta realmente el año 732. Ahora, ahí yo tengo apuntado solamente el 476, porque a veces lo divido un poco más cortito, pero en este caso quiero darles algo un poco más amplio. Vamos a hablar tema más que nada geopolítica de esta época y las cosas, porque la iglesia no estaba tan mal, se ha sentado, tiene buena enseñanza, eh, las doctrinas están, las primarias están más o menos bien entendidas y siempre habían dificultades y todo, pero es una época un poco más pacífica para el tema de la iglesia, por lo menos al inicio. Pero luego
Roma como imperio comienza a decaer. El imperio romano, que había estado firme y guiando el mundo con vara de hierro desde, ¿qué? 70 años antes de que nazca Jesús. Estaba, bueno, 40 años antes que nazca Jesús, perdón. Estaba comenzando a mostrar grandes debilidades, especialmente con enemigos que venían del norte, entre ellos los famosos godos y los visigodos. Ellos le llamaban bárbaros, porque eran personas que no eran cristianas, que no tenían concepto de arte ni cultura, venían, destruían, violaban, robaban y se iban, y una y otra vez. Entonces, ellos no tenían intención de poner un nuevo imperio. No era como Roma conquistando a Grecia o Medo-Persia conquistando a Babilonia. Esto eran unas personas que solamente querían lo rápido y lo fácil. Iban a venir, iban a tomar Roma, iban a destruirlo, dejarlo en cenizas y volver a su país, bueno, a su forma, a donde vivían. Y esto era en la parte norte de Inglaterra, perdón, la parte norte de Alemania más que nada, por lo que es Polonia. De esas zonas venían los godos y los visigodos en tiempos eh, muy difíciles para el Imperio Romano, cuando estaba debilitándose mucho. Ahora, ¿por qué se debilitó Roma? Un montón de razones. Era un quiebre por adentro. Hay muchos libros escritos de por qué cayó Roma, muchos hablando de la comparación con Estados Unidos actual. Un dicho que sí me gusta es que hombres fuertes hacen buenos tiempos, tiempos buenos hacen hombres débiles hacen tiempos malos. Malos tiempos hacen hombres duros y hombres duros hacen buenos tiempos. Pero miren cómo la secuencia va. Y Roma conquistó el mundo y se sentó y aplaudió. Y después la siguiente generación no tenían ese esfuerzo, ese respeto por su propio país y todo, y comenzó a decaer totalmente. En fin, una lección política, si es que vamos a hablarlo, pero no estamos aquí para hablar de política. Entonces, en tres diferentes ocasiones los godos y los visigodos atacan, en grandes episodios. En el año 410 queda muy decimado Roma y está muy mal, pero se la zafan y salen de él. En el año 440 hay otro ataque más, y esta vez por un famoso líder histórico llamado Atila el Huno. Y en este año él viene y trae un gran ejército, y el emperador romano se corre. Es algo increíble, que está con tanto miedo que él se va y sube las manos y se va corriendo. Y el líder de la iglesia, en este caso León el Grande, su nombre era nada más León, pero luego le pusieron el Grande, sale a las puertas y le dice a Atila, mira, aquí queremos paz y tú tienes más ejército y todo. Entonces, hagamos lo siguiente, tú puedes entrar, puedes tomar lo que tú quieras, con dos condiciones: no toques a las mujeres y no robes de las iglesias. Y después haz lo que tú quieras y te doy 3 días y te vas. Y Atila aceptó. Y lo hicieron y se fue. Entonces fue visto como un héroe, León el Grande, que hizo lo que el emperador no pudo hacer. Y ahí entonces ya uno vio que se despistó el mismo liderazgo del Imperio Romano. No querían liderar, solo tenían miedo. Ahora, pero en el año 476, esa fecha sí es conocida en toda la historia como el año en que Roma cayó. El imperio romano cayó. El imperio que había traído, comparado con anteriores imperios, uno de los mejores y más bonitas épocas para vivir en la historia, fue bajo Roma. Con la excepción si eras cristiano o judío, que siempre estaban rebelándose. Para la mayoría de gente habían un lenguaje común, habían caminos, habían impuestos atenibles, había un levantamiento en general. No era perfecto, pero comparado con imperios anteriores era noche y día, como se dice. Bueno, pero Roma estaba fuera de la imagen. Ya no había un imperio, ya no había una policía, ya no había un jurado, ya no había un senado, ya no había soldados para traer calma. Ahora entramos a una era que duraría más o menos 400, 500 años, conocido como eh, anarquía. Ahora, historiadores antes lo llamaban la era de las tinieblas o la edad oscura. Pero personas que estudian mucho más que yo me dicen que ya no es el nombre que lo están dando por una variedad de razones, porque implica a que la idea que la gente
había perdido todo concepto de todo, que era totalmente anárquico, que no tenía ningún avance, que no había... Y bueno, al final lo que yo leo y lo que yo entiendo es que sí había anarquía, que ciertos lugares mejoraron más que otros, pero no había un gobierno central. Y en muchos casos la gente sufría terribles consecuencias de los bárbaros y entre ellos también surgían líderes muy malos, eh, reyes feudales, en fin, que se aprovechaban, violación, robo, violencia, todo tipo de carnalidad. Y también la gente estaba tratando solo de sobrevivir y poner pan en la mesa, entonces no había tiempo para escribir ni leer, para música, para arte como antes, ni hablar de universidades o colegios o cosas así. Um, pero interesante que había un grupo en este tiempo que eran cristianos que sí salvaron un poco la situación. En realidad nosotros hoy día le conocemos como monjes, pero es un poco malinterpretación de los tiempos porque uno piensa en un monje actual y uno dice, tienen bastante bagaje. Yo les podría hablar con buen detalle y ustedes también saben de las cosas de las cuales se han acusado y parte es porque le pides a un hombre pasar 40, 50 años en un lugar con puros hombres y no tocar una mujer y no tener hijos y pensar que no se va a frustrar. El don de celibato es un don muy extraño, y no creo que es para la mayoría y para muy pocos. Peor para una persona que va a ser líder. Más bien Pablo dice que el líder de iglesia, pastor anciano, debe ser casado. Ahora, puede ser uno soltero, pero es la excepción, no la regla. Entonces, en fin, causaron un gran problema. Pero originalmente el monje y el monasterio no eran hombres solteros, eran familias. Lo que pasó es que ellos se juntaron y dijeron, hay tanta corrupción y violencia en nuestras ciudades. En este caso, Roma era uno de ellos. Y un grupo de cristianos salió a un lugar afuera, a un lugar que hoy día se llama Monte Cassino. Y pusieron ahí un edificio que, bueno, ha sido reconstruido, pero ahí está todavía. Con una pared, una muralla, adentro pusieron una iglesia, pusieron una escuela, pusieron un hospital y un espacio para hacer un mercado público, para hacer vegetales, frutas y animales y todo eso. Y lo que hacían es que al poner la pared, estaban tratando de protegerse de la anarquía y la violencia afuera. Pero también querían estar en el mundo, porque Jesús había dicho, estén en el mundo, pero no sean del mundo. Una línea bien fina, porque algunos quieren meterse totalmente al mundo y sabemos que también hay peligro que uno puede caer. Entonces, pero al otro lado hay otros que se salen totalmente como ermitaños y se van a un escondite. ¿Y cómo vas a influenciar? ¿Cómo puede ser alguien una luz si está tapada? ¿Cómo puede ser una luz cuando está a 2000 kilómetros de distancia? ¿Me entiendes? Entonces ellos eran una luz sobre un monte para la ciudad y la gente venía adentro de la ciudad, a la comuna y tenían paredes para protegerle. Ahí tenían escuelas para sus hijos, ahí estaba un hospital para sus enfermos, ahí estaba un mercado público para intercambiar bienes y ayudar a la sociedad. Ahí estaba el liderazgo y sanidad y tranquilidad y paz y después salían al mundo donde había mucha violencia y problemas. Entonces, estos comenzaron a surgir en muchos lugares, pero el problema fue que cuando terminó esta época de desequilibrio en liderazgo y el imperio romano comenzó a refundarse, luego llamado el Sacro Imperio Romano, liderado por ya papas, ya no por emperadores, y algunos emperadores, pero siempre debajo del papa, otro tema. Entonces, ese voide de tiempo fue llenado por estas comunas cristianas. Pero cuando ya no había falta para ello, en lugar de abrirlos y convertirlos en otra cosa, se convirtieron en monasterios, en lugares para, claro, hombres, también para mujeres, y los separaron, y comenzó un montón de enseñanzas, pero ya no venía la Biblia, ya no tenía practicalidad, ya no tenía uso, y más bien terminaron haciendo más daño que bien, en mi opinión. Yo creo que muchos que entran para ser monjes no entran con el deseo de hacer algo malo, pero si uno no es llamado por Dios y ayudado por Dios, ¿cómo puede uno vivir de esa manera? En fin, al otro lado del mundo, pero mientras que Roma estaba cayendo y apenas de un pelo y algunos lugares mejores, otros peores y
Lo que uno quiera llamar esta época, la temprana Edad Media, lo que uno quiera llamarlo, pero era muy difícil. Había un void de intelecto, de autoridad, de liderazgo, de economía, y muchos lugares estaban buscando cómo renovamos, cómo surgimos. Y en otro lado del mundo, en el año 600, bueno, 610 más o menos, surge un hombre llamado Mahoma en Arabia Saudita y funda la religión que sería la gran competencia hasta la actualidad del cristianismo, llamado el Islam. Y comienza a surgir no con predicadores que van y convierten a las personas con la evidencia y con el Corán y con las buenas obras, no, con el filo de una espada. Y Mahoma era un conquistador. Algo muy interesante es que el Islam, muy similar a lo que se convertiría el catolicismo en su peor estado, era un movimiento político disfrazado de religión. Y el Islam es y sigue siendo abiertamente eso. Y vinieron y a filo de una espada dijeron, te conviertes al Islam o si no, te matamos. Y ellos comenzaron a conquistar África del Norte, el Medio Oriente, hasta Turquía, hasta la mitad de España, que luego fue moro por 1000 años. ¿Saben qué es un moro? Es un árabe que conquistó España. Y toda esa zona fue tomada y fue tomada a filo de espada. Y los cristianos comenzaron a decir, ahora, ¿cómo hacemos? Estos van a venir y nos van a destruir a todos. Porque el Islam tiene por desafío aniquilar toda otra religión a nivel internacional hasta que solo esté uno. Eso está escrito en el Corán en un montón de lugares porque lo he leído. Y tengo un hermano que vive en el Medio Oriente, pues nadie me puede charlar que es religión de paz ni nada de eso. No, no, no. El musulmán coránico, por así decir, el cristiano bíblico, el musulmán coránico, por así decirlo, um, tiene otra meta y muchas veces nosotros no entendemos eso, pero no para tenerles odio, maldad, pero entender que así les han enseñado, ese es el libro que siguen, y la forma que lo hacen es mediante decepción y violencia. Entonces, en Europa no tenían grandes matemáticos y científicos, pero en el mundo islámico ahí estaban surgiendo, ahí estaban desarrollando, había economía, había movimiento, había muchas cosas siendo construidas. Y en Europa apenas podían poner pan en la mesa. En el año 732 surge otra fecha importantísima. Yo les dije que para mí historia de la iglesia no son un montón de fechas, um, pero hay algunas que debemos recalcar. No todas, porque no cada fecha y cada cumpleaños y cada persona es mucho, pero algunos son claves. 732 es la batalla de Tours, famosa, importantísima batalla, donde el moro, que le dije, árabe, que vino del norte del África, conquistó España, no había solo conquistado España, ya terminó de conquistar España y estaba a la mitad de Francia. Imagínense el mapa del mundo, ahí lo pueden ver en la imagen. Hasta la mitad de Francia estaban ahí, en una ciudad de Tours, antigua Francia, estaba un problema, que del sur y sudoeste estaba llegando el Islam, y de Turquía al otro lado estaba llegando el otro lado, y estaban desorganizados, estaban a punto de ser totalmente destruidos, y parecía imposible la parada de las hordas musulmanas. Entonces el Papa, ahora, algo curioso, aquí surgen los primeros papas, en esta época justamente. Los primeros papas no tienen base en Pedro, no tienen base en Pablo, ni históricamente, ni arqueológicamente, ni bíblicamente, pero sí surgieron más tarde por el voide producido porque los emperadores se fueron y se corrieron como perros con su cola entre sus piernas y no había quien haga el trabajo. Entonces, en el comienzo, buenos hombres de Dios, uno de ellos siendo Gregorio Magno, surgió y trató de llenar el vacío, aunque no lo quería hacer. Y él era un buen hombre, pero más tarde dijeron, wow, yo puedo ser rey y también líder espiritual, puedo cobrar impuestos y también cobrar diezmos. Está buena esta cosa. Y ahí ya lo pueden ver cómo se formó el peor estilo, el peor denominación de la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, aquí el Papa dice, no tenemos soldados,
no tenemos nada que hacer, voy a hacer una alianza con los antiguos, bueno, estas hordas que habían invadido. Uno de ellos eran los francos de Francia. Y ellos eran conocidos por no tener mucho respeto para Dios ni nada. Y él le dice, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Y el hombre que le llama es el líder de los francos llamado Carlos, que apodado era el Martillo Martel. Qué gran apodo. Nos iba a tener un apodo, el Martillo suena un buen apodo. Y Carlos el Martillo Martel era un bárbaro, una bestia de hombres. Soldados eran fuertes, tenaces, terribles. Y los musulmanes también. Y también los musulmanes tenían mucho más soldados. Pero el Papa dice, bueno, esta batalla no la ganamos, pero tengo que hacer algo. Nosotros oramos y ustedes vayan a pelear. Y entonces los francos se levantaron para defender sus tierras y el resto de lo que era el imperio romano. Una tierra tan desolada y todo, pero la última, es como, ¿cómo llamarlo? La, la última defensa, el último intento para salvar Europa de la invasión musulmana ocurrió en 732. Y era, se estima, ahora, muchos números se pueden exagerar y todo, pero se estima que era más o menos 10 contra 1. Imagínense, brutal. No tenían chance, no tenían forma, pero ahí se ve la mano de Dios. Y algo tan inesperado ocurrió que en ese día, en 732, los francos bárbaros pararon las hordas musulmanes, le movieron para atrás, le sacaron de Francia, le sacaron hasta la mitad de España y nunca jamás, hasta hoy, el Islam ha podido reconquistar Europa. Ahora están intentándolo hasta el día de hoy. Eh, Nuevamente, historia no termina, pero esto fue una tremenda época en la historia de la iglesia y levantó a la gente y dijo, wow, se puede, Dios está con nosotros, no se ha terminado esta cosa. Entonces había un reavivamiento económico, el liderazgo, entonces, pero también un levantamiento espiritual muy importante, liderado curiosamente por uno de los hijos de los bárbaros, se llamaba Carlo Magno. Carlo Magno, aunque era hijo de un bárbaro, aunque no sabía su familia leer ni escribir, ni tenía respeto para Dios ni nada de eso, él se convierte en uno de los mejores reyes y líderes, yo argumentaría, en la historia humana. Un hombre que al parecer se convirtió a Cristo de verdad. Un hombre que dijo a la gente, tenemos que leer la Biblia en todo costado, toda esquina de este imperio. Tenemos que reeducarnos, prepararnos, tenemos que honrar a Dios, tenemos que hacer las cosas bien. Él fundó librerías, escuelas, universidades, trató de levantar y él da entrada a lo que sí se llamaría la Edad Media, a cosas como el escolasticismo, el intelectualismo, todo eso tiene orígenes, raíces en Carlomagno, que sería el sobrino de Carlos el Martillo Martel, que defendió de las hordas musulmanas. Bueno, ese es un poco el panorama de cómo Roma cae, entra en una época terrible y cuando estaban al filo de la muerte, de la destrucción total, nuevamente Dios aparece y les da una chance más para que reviven y resuciten y salgan de algo tan terrible. Y la iglesia también tiene un buen resurgir y yo diría una muy buena época de una iglesia más sana y buena. Y no creo que la iglesia nunca se perdió en esa época, más bien fueron una luz, como dije, en esas comunas cristianas. Pero poco a poco, la iglesia iba a comenzar a corromperse. Iban a comenzar a entrar personas con más interés político que espiritual. Iban a comenzar a entrar con unos hombres que luego conoceríamos como papas, que entraron con el desafío de ayudar a la gente, traer liderazgo, traer paz. Pero sus sucesores más tarde comenzaron a decir, wow, aquí hay mucho poder, wow, aquí hay mucho dinero. Y uno puede ver cuando hay un hombre, por ejemplo, encargado de una iglesia y nadie le puede decir otra cosa, nadie le puede opinar, nadie le puede venir y dar un consejo. Uno tiene que orar que ese hombre haga la cosa bien, pero la realidad es que todos necesitamos que nos ayuden, que nos animen, que nos enseñen, que nos redarguyan.
también, como la palabra de Dios dice, la importancia de estar en un equilibrio de liderazgo también es muy importante, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Una gran lección de la historia. Pero bueno, volvamos pero ahora a nuestro personaje que toda la noche he estado queriendo contarles esta historia, pero les dije que tengo que contarles el contexto, porque cuando sigamos este tema, más adelante, creo que toca noviembre, vamos a hablar de Francisco de Asís, vamos a hablar de la Edad Media, vamos a hablar de Martín Lutero, pero no les puedo dejar ir hasta allá hasta que cubramos la época entre medio um, que hoy nos tocó. Pero antes de la caída de Roma y cuando ya existían susurros de la caída de Roma, surgió, y yo argumentaría, um, el teólogo más importante en la historia de la iglesia. Y sí, eso incluye Juan Calvino, eso incluye Martín Lutero, y eso incluye Atanasio, Agustín de Hipona. Lo increíble es que uno nunca pensaría de él como un teólogo conociendo su vida temprana. Entonces, les voy a contar su historia. Agustín de Hipona nació en el año 354 después de Cristo. Y murió en el año 430, lo cual se dan cuenta que es justo en la época cuando Roma estaba cerca a caer. Agustín de Hipona nace en un pueblo pequeño en Algeria del Norte, lo que sería actualmente Algeria del Norte, llamado Tagaz. Él no nace en una familia rica y nace en una familia rota. Su padre era un alcohólico que pegaba a su madre, un hombre que no ganaba mucho dinero, era un terrible ejemplo para él, pero tenía una madre llamada Mónica, que era una tremenda mujer de Dios. Si usted tiene una lista de grandes mujeres de la historia, Mónica está casi en la cima. Estamos trabajando actualmente en hacer una serie, una docuserie sobre la historia de la iglesia, y uno de mis propósitos es tener en cada episodio una gran mujer de Dios, porque las mujeres hicieron mucho en la historia de la iglesia también. Y una de las que está en la lista, es obvio, es Mónica, la madre de Agustín. Ella era una mujer de oración, una mujer sencilla, humilde, trabajadora, pero fiel y leal a Dios a toda costa. Y ella iba a sufrir más que muchas mujeres en su tiempo. Cuando Agustín es un niño pequeño, con una familia pobre, no había posibilidades. La educación era un privilegio, no era no era una cosa que todos tenían. Solo varones y solo los varones ricos tenían la posibilidad de ser educados en un colegio o universidad o algo así. Y Agustín fue escogido por un hombre en el pueblo que era un ricachón que estaba mirando y vio el gran talento, vio el prodigio de Agustín, del joven, y dijo, este chico, yo le voy a hacer un sponsor, yo le voy a pagar sus estudios para que él pueda surgir y hacer a nuestro pequeño pueblo de Tagaz un lugar famoso. Bueno, en fin, traernos un poco de gloria, ¿no? Entonces le mandan a Agustín a la ciudad más importante de África del Norte, llamado Cartago. Y si no me equivoco, quiero Cartagena nombrado atrás de ese lugar, que depende cómo uno lo traduce la palabra, pero es una importante y ciudad de peso en el mundo antiguo. Entonces, en los próximos años en Cartago, él se prepara, él estudia, él se destaca totalmente. La palabra genio a veces es abusada y sobreusada y le tiran a cualquier persona que tiene medio cerebro. Agustín era un genio. Era una persona impresionantemente inteligente, talentosa, pensante, todo. Pero algo interesante es que hay gente que piensa que un genio es solamente lo que pasa aquí. Pero una cosa me gustó que decía Einstein, lo cual sí, ahí encaja la palabra genio nuevamente. Él dijo que la verdadera definición de un genio es una persona que puede tomar un concepto y no importa cuál concepto y se lo pueda explicar a un niño. Eso es un verdadero genio, la habilidad de entender, conocer y poder comunicarlo a cualquier audiencia.
Agustín tenía el talento de entender, estudiar, prepararse y comunicarlo a un nivel que muy poco se ha visto en la historia humana. Yo le pondría en el top de la lista de más inteligentes jamás en la historia humana. En Cartago a los 12, 13 años, pero el estudio le fue tan bien, pero tenía muchos amigos de familias ricas, de reputaciones, de niños que tenían la vida hecha. Y claro, él era pobrecito, pero él no decía a nadie. Y sus amigos le comenzaron a hacer una muy mala influencia. A la muy tierna edad de 12 años, 11 años, ya comenzó él a contar historias de cosas que hacía. Ahora, algo muy importante tenemos que contar. Me olvidé un detalle muy curioso, muy interesante. Agustín más tarde en su vida escribe un libro donde él nos describe qué hizo en su vida desde lo que él más temprano puede conocer hasta que da su vida a Cristo. ¿Ok? Y este libro se llama Confesiones de San Agustín o Confesiones de, los católicos llaman San Agustín, pero su nombre era Agustín, Agustín de Hipona. ¿Ok? Pero Confesiones es el tercer libro más leído en la historia humana. La primera es la Biblia, la segunda es el Progreso del Peregrino, escrita por un hombre, Juan Bunyan, que él mismo se enseñó a leer y escribir estando en cárcel. Otra historia fabulosa y fascinante. Y el tercero, Confesiones de Agustín, es personalmente uno de los libros que yo más amo y aprecio de los que he leído. Y les recomiendo que se agarren una copia, escúchenlo por audio o algo así, pero él detalla no solamente qué hizo, pero confiesa, ahí se llama confesiones, sus pecados. Dice el por qué. Y es interesante porque imagínate tú que alguien venga y sepa todo de ti, que tú te abras cada cosa, cada detalle, cada pecado, cada cosa obscena que has hecho. Y yo siempre he pensado que si en la iglesia tú conocerías las cosas que las otras personas en la iglesia habrían hecho y si ellos sabrían de ti lo que tú has hecho, creo que nadie quisiera ser amigo con nadie porque no queremos que salga, no queremos que se exponga. Pero Agustín decía, en la palabra de Dios se expone sobre David, se expone la vida de hombres y mujeres en la Biblia que cometieron graves pecados, porque el punto no es que yo sea grande o perfecto o hermoso, es que Dios sea un Dios perdonador. Entonces, en el libro de confesiones, él detalla cada pecado que hizo, el por qué lo hizo y también lo confiesa a Dios y pide perdón. Realmente un tremendo libro y una autobiografía, una de las primeras escritas en la historia humana también. Y él cuenta, entonces, que a los 11, 12 años, él comienza a ser muy atrevido, muy problemático. Se cuenta que ellos, aunque tenían demasiado de comer, eran ricos, tenían la vida hecha, solían entrar a, y saltar bardas de los vecinos y subir los árboles cuando estaban las frutas. Y les gustaba sacar las frutas antes que estén maduras, como peras, que creo que crecían ahí, tirarlos al suelo y después bajaban y sacaban una mordida de cada una mordida de cada una, la escupían y se corrían. No tenían hambre, solo eran, solo por fregar, solo por molestar, solo por destruir. Cuenta que también ellos agarraban animales pequeños y los abrían y los mataban. Digamos, cosas bien sádicas, pero ya estaba comenzando él, en lugar de usar su talento para bien, estaba ya mostrando algo de ocio, algo de maldad, algo de perversidad. También se comienza a muy joven edad a meterse en la vida nocturna, con mujeres, con alcohol, con fiestas, con cosas muy terribles que en la sociedad alta de Romana eran las más sucias, más ah, corruptas que existían. Y él participaba en todo eso y solamente iba a empeorar y empeorar y empeorar. Ahora, más o menos a esta edad, 12, 13, 14 años, él ya se gradúa, ya sale y comienza porque no es como hoy en día que uno estudia hasta los 25 años. A los 14 años uno ya era casi considerado un hombre, ya podía uno más tarde comenzaban a sacar maestrías, hasta doctorados a los 15 años. Otro mundo totalmente al nuestro. Agustín ya se pensaba en su mente un pequeño hombre y su padre murió y su madre, estando libre de ese hombre y su
necesidad en casa, decide ir donde su hijo a Cartago. Y cuando llega a Cartago, esta mujer había orado por Agustín todos los días, se había preocupado como toda madre. Y cuando le ve a Agustín, de 13, 14 años, dice, wow, talentoso, orador, futuro por delante, el mejor alumno, pero su carácter era terrible. Ella ve orgullo, ella ve todo tipo de lujuria, ella ve cómo él se está metiendo con mujeres, con borracheras, con excesos. Es una persona que no tiene respeto por su madre, por nadie. Él se cree el más inteligente, el más esto, el más otro, y solamente piensa en sí, un ego terrible. Y otra cosa es que odia el cristianismo. Desde muy temprana edad, Agustín se creía el gran intelectual y para él su concepto mental del cristianismo era la religión de mi madre, era la religión de las viejas, la religión de la gente que no estudia, que no sabe. Porque claro, su madre era de la familia pobre, su madre no sabía leer ni escribir, su madre solamente se arrodillaba y oraba a este Dios y decía, ay, qué chistoso. No, yo soy más que eso, no, yo soy intelectual, no, yo soy preparado, yo eh, voy a encontrar la verdad, voy a encontrar la religión correcta. Ahora, eso es bien interesante porque él se, él se auto, digamos, ¿cómo decirlo? Él se propuso personalmente encontrar la verdad a toda costa. Él creía que existía, lo cual es muy bueno, pero no quería considerar el cristianismo. Él decía, esa religión no, esa religión se me acabó, pero voy a probar las otras religiones. Él entró a una religión que existía en su parte del mundo, muy, muy famoso en el norte de África, y comenzó a estudiarlo y a mirarlo y todo. Y una historia bien chistosa era porque de muy joven él surgió casi hasta la cima de esta religión. Y cuando tenía preguntas y dudas, porque él tenía mucha curiosidad, él decía, ¿y qué de esto y qué de otro? Por su religión era un poco como la masonería o el Illuminati de hoy en día. La idea de un escalar de pirámide de conocimiento. Cuanto más conoces, más cerca llegas a la deidad, algo así, ¿verdad? Y entonces él llegaba, conocía, pero decía, algunas cosas yo tengo preguntas. Y le decía, no, espera, que llega el gurú, que llega el todo, que llega el más importante, viene de Babilonia, él te va a decir todo. Y un día llega este gran hombre, este gran teólogo, el importante y todo, y llega y le va a dar la respuesta. Y Agustín se sienta y le dice, por fin puedo hablar con usted porque usted va a decirme la verdad. Y comienza a ponerle pregunta tras pregunta tras pregunta. ¿Y saben lo que dice este gurú, este gran todo? Ah, no sé. Pero no, pero ¿qué me importa? ¿Pero para qué preguntas? No, eso no importa. Y le hace entender a Agustín que en la cima del intelectualismo humano estaba nada, estaba inventos, estaba manipulación, estaba dinero, motivación, cualquier cosa menos la verdad. No habían encontrado nada, solamente habían hecho un gran marketing y había un montón de gente mandándoles para que ellos sigan en su autoridad y el resto de la gente ahí sin saber los secretos. Y decía, no hay secretos, solamente hay harto dinero. Agustín lo dejó. Más tarde, él escribiría un libro en contra de esta religión, lo cual por su caso se llamaba el maniqueísmo. Escribió un libro tan, pero tan vergonzoso para esa religión que lo caducó. Dejó de existir en la misma generación de Agustín de esa religión y nunca más surgió. Eso te dice algo el talento de Agustín. Cuando estaba bien puesto, él podía, por así decirlo, mover montañas. Ahora, en esta época, él llega su madre. Su madre comienza a decirle que vamos a la iglesia, que no seas así, que como una madre, preocupada por él, orando por él, rogando por él, frustrada, pero no se daba por vencido. Y Agustín no quería ver a su madre más. Él sentía que ella era una carga para él. Entonces, un día, él decide mentirle a su madre. Su madre iba a la iglesia cada día, que era cierto día, creo que domingo, y le dijo, mamá, vaya a la iglesia, yo la encuentro en tal lugar, cuando yo termine me voy a ir al lugar donde mandan los barcos, al puerto, porque un amigo mío se está yendo de viaje, entonces voy a despedirme y después nos encontramos a tal lugar. Bueno, su madre va a la iglesia, él se va al puerto, él se sube a un barco
y se va a Roma. Y su madre no tiene cómo comunicarse con él. No sabe dónde se fue, a qué ciudad, a qué nación, nada. No había dirección, no había internet, no había celulares, no había... Imagínense la desesperación de esta pobre madre. Y él en su libro Confesiones escribe, ¿cómo es Dios que tú no mataste a un hijo tan malo como yo, teniendo una madre tan buena como la que tuve yo? ¿Cómo es que en ese mar no abriste el mar y me llevaste ahí mismo? Y al otro lado él cuenta como su madre, orando y orando y orando que su hijo sea transformado y que venga Cristo y que entienda la verdad. Y él no quería saber nada. Pero algo bien interesante que él dijo es que, Señor, tú tan bueno que eres, respondiste su oración, aunque ella no entendía cómo y cuándo se iba a responder. Por esa razón, cuando nosotros oramos al Señor y queremos imponerle al Señor y decir, Señor, esto tiene que hacerse, esto yo te declaro, esto yo impongo. Dios dice, pero ¿qué si mi plan es diferente? ¿Qué si mi tiempo es diferente? ¿Qué si mi pensamiento es más grande? ¿Qué si tú estás pidiendo esto y esto no te va a hacer bien? ¿O qué si estás pidiendo esto y te voy a dar algo más grande más tarde? Vean que la madre de Agustín se frustró mucho con Dios porque ella quería algo ahora y de su manera, pero Dios tenía otros planes y un plan muy bonito y muy hermoso. Bueno, el barco que toma Agustín termina llegando a Roma, a la capital del Imperio Romano, claro que sí. Y él comienza a estar ahí, a trabajar ahí, a ser un poco más famoso, más reconocido, ya está llegando 20 años, 21 años de edad, ya está teniendo un poco de peso y comienza a enseñar en unos cursos, comienza a meterse con la religión greco-romana. Misma historia, por si un caso, mientras escala con la religión greco-romana, queda totalmente insatisfecho, más bien queda avergonzado que era tan contradictorio, que tenían tantos dioses y tantas, que parecía la pelea entre gente, ¿no? Era como una telenovela, todo lo de Homero y que Zeus, que el libro que él escribió, ¿no? Homero escribió un libro sobre los dioses greco-romanos, sobre Zeus y Saturno y Jove y Artemisa y todo, pero un desastre. No tenía nada de verdad, era un mito para adultos. Y él quedó mal con eso. Decía, esto no es la verdad, pero no encontraba la verdad, no sabía dónde más buscar. Pero bueno, mientras estaba en Roma, le estaba yendo muy bien en cuanto a fama y todo eso. Pero de pronto aparece su madre. Y su madre se entera dónde se fue. Y le persigue hasta allá. Unos años más tarde y llega. Y él dice, ay, ahora sí me va a decir qué hacer, que dónde ir, que no esté con tantas mujeres, que no te vayas a tomar, que no seas tan arrogante. Y dijo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me deshago de mi madre? Pero ella sabía que ella no iba a dejar su lado, no le iba a creer nada de sus mentiras y ella iba a estar ahí y orando todos los días por este joven que cada día se volvía más una vergüenza, más algo tan triste, externamente inteligente, externamente llegando, pero su carácter era lo más lejos de una persona que honraría a Dios. Un problema que él tenía en Roma es que los alumnos solían venir a clases todo el año y él era profesor y era muy famoso y muy reconocido, pero venían a sus cursos año redondo, pero la ley romana era que el último día de clases tú pagabas tu, qué sé yo, tu anualidad, tu pago anual. Y los alumnos astutos venían cada día del año y el último día no se aparecían y no pagaban. Entonces, al final, Agustín quedaba frustrado porque muchos alumnos no pagaban, no había tanto dinero. Y la segunda cosa es que el centro de poder durante la vida de Agustín se mudó de Roma a una ciudad al norte llamada Milán. Y Milán se convirtió en el centro para el Senado. Y el gran sueño de Agustín era llegar a ser un senador, que era la posición más alta en todo el imperio romano, segundo solamente al emperador, que uno no podía ser emperador por voto, era por nacimiento. Y la gente decía, Agustín, tú puedes ser senador, tú tienes el talento, la oratoria, el intelecto, todo para ser. Entonces lleva a su madre, se van a Milán y él comienza a buscar
contactos con senadores y lo encuentra. Pronto él comenzó a ser un orador para los senadores. Imagínense este pequeño joven, el pequeño pueblo de Tagasta, Algeria, ahora en la ciudad más grande del mundo, afuera del foro de los senadores, y su trabajo comenzó a ser el orador para senadores. Los senadores pasaban una ley o querían pasar una ley, querían la aprobación del pueblo, entonces le pagaban a oradores como Agustín a pararse fuera y ser como el tipo noticiero. Y tenían que dar el por qué, el pro, el contra, convencer a la gente. Y la gente venía en masa, miles de personas venían a escuchar y debatir y esto y otro. Y claro, siendo la capital política de todo el mundo, el trabajo de Agustín era indispensable y le subieron los humos y todo. Un chico de 26, 27 años ya estaba en la cima. Se cuenta que un día, pero estando fuera del foro del Senado, estando con miles de personas atendiéndole y escuchando cada palabra suya, porque tenía un talento increíble, y ya habían susurros que él va a ser un senador, él tiene potencial, él es muy inteligente y esto y otro. Se cuenta que atrás del montón de personas vio a un mendigo. Y el mendigo estaba yendo entre un basurero y el otro basurero buscando comidita, lo que sobraba de alcohol. Y el tipo estaba cantando y estaba dando vueltas, piruetas, estaba sonriendo, estaba feliz. Y Agustín dijo, ¿cómo puede ser que yo estoy supuestamente en la cima del mundo, riqueza, fama, a punto de ser senador, las mujeres que quiero, la vida que quiero, toda la comida que quiero, pero le tengo envidia a ese hombre, porque ese hombre tenía algo que Agustín no tenía, felicidad. Ahora, no estoy diciendo a nadie, vayan a ser un tipo mendigo de la calle y tómense la cerveza del basurero. No, no estoy diciendo eso, obviamente, porque eso tampoco dura. Pero se da cuenta uno que al igual que cuando Agustín llegó a la cima religiosa, ¿qué había? Nada. A la cima de la fama humana, a la cima del poder humano, en el pináculo de lo que es ser exitoso como humano, ¿saben lo que está ahí? Nada. Uno de los que vio la cima fue, por ejemplo, Michael Jackson, y después se quitó la vida. Otros como Heath Ledger o Robin Williams y muchos otros estaban en la cima y encontraron que no era suficiente, que no llenaba el hoyo, el vacío humano. Y en ese momento Agustín dijo, ese mendigo, tan pobre y triste como es, tiene más que yo. Estoy muy lejos, porque no era suficiente. Agustín, pero seguía con su rabia contra los cristianos. Se cuenta que él también trabajaba como abogado y en la abogacía él era famoso por tomar los peores criminales y ponerles libres en la calle. Era tan capaz su oratoria, era tan potente delante de los jueces que él decía, yo te agarro al peor criminal y te lo pongo libre en la calle. Y su fama en realidad era una infamia, algo terrible que él estaba haciendo. Y otra cosa es que él odiaba a cristianos y les hacía saber. Y su pobre madre se avergonzaba y decía, ¿cómo puede ser? Porque todo su intelecto estaba puesto para destruir el cristianismo. Se cuenta que un día, pero dijo, ¿saben qué? Ya me cansé del cristianismo. Ya me harté, ya quiero destruirlo. Y dijo, porque había una persona en la ciudad llamado Ambrosio de Milán, era un pastor, era un predicador muy conocido a nivel internacional, pero tenía su iglesia en Milán. Y su madre iba a la iglesia, fiel. Y este Ambrosio en la calle encontraba a Agustín y decía, Agustín, ¿cómo estás? Y le encontraba seguido. Decía, uy, tu madre, qué buena mujer, tu madre, qué hermosa mujer, tu madre, qué mujer de oración, tu madre, qué gran carácter. Agustín, eres tan bendecido por tener una madre como la suya, qué privilegio. Y él sonreía, ah, sí, pero en su corazón no sentía nada de eso. Entonces un día él dijo, ¿sabe qué? Estos cristianos ya me harté. Los voy a quitar, los voy a sacar. Entonces fue a la iglesia de Ambrosio y se sentó. Y la gente miró y dice, ¿qué hace este tipo aquí que odia el cristianismo? Y entró con su cuadernito. Claro, en el mundo antiguo eran los rollos y todo, y venía con su tinta y todo, y comenzó a tomar apuntes.
Él decía, wow, se interesó en el mensaje, está aprendiendo. No, estaba tomando apuntes de cómo destruir el cristianismo. Porque en su mente, el cristianismo era la religión más grande, ¿sí? Pero también la religión de las abuelas, la gente no pensante, la gente pobre. Y él decía, esa religión no vale. Vamos a sacarlo y meter algo mejor. Y era interesante que mientras Ambrosio predicaba, tomaba un pasaje bíblico y lo exponía. La exposición bíblica siempre ha sido la forma que ha revolucionado Dios la iglesia una y otra vez. Un detalle para los que predican, tomen en cuenta eso. La exposición bíblica, la palabra no vuelve en sí vacía. Y él agarraba un pasaje bíblico y lo explicaba. Y Agustín decía, ah, pues, qué sencillo, obvio. Y decía Ambrosio, ok, este pasaje significa esto. Decía, claro. Y después Ambrosio decía, pero esto también significa esto. Y esto también significa esto. Y esto también significa esto. Y comenzó a ir profundo y profundo y profundo y profundo y profundo. Y se dio cuenta Agustín de algo, que la Biblia es tan sencillo que un niño puede entenderlo. Pero luego, como decía, es como un mar que parece tan delgado y refleja la luz de la luna o el sol. Pero es como un mar que baja y baja y baja y baja. Y dice que un niño puede entender el evangelio y ser salvo, pero el mayor pensante en toda la historia puede cavar y cavar y cavar y buscar y buscar y buscar y nunca llegar al fondo del concepto bíblico. Y quedó atónito. Y secretamente se consiguió una Biblia, los rollos de la Biblia por lo menos, y comenzó a estudiar y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que diga esto, pero significa esto y esto y esto y es tan profundo y es claro que es la verdad y que mi mente quizás no puede hasta ni caber? Y quedó totalmente seducido por la palabra de Dios, impactado y transformado. Pero qué vergüenza para él, el que odiaba al cristiano, el que hablaba en su contra, el que tenía todo tipo de mujeres y lujurias y pecados y groserías y metía preso a los inocentes y a los culpables le ponía en la calle. ¡Qué hombre! Pero él había hecho una promesa, que iba a buscar la verdad a todas. Y de pronto quedó, esta es la verdad. Se cuenta que a los 32 años de edad, Agustín estaba en su mansión en Milán, sentado en el jardín, y estaba sufriendo mucho, porque él sabía que la palabra de Dios era la verdad, él sabía que Cristo era el Salvador del mundo, él sabía que era lo que su vida estaba buscando, pero su miedo era que él iba a avergonzar el nombre de Cristo ahora, porque si yo tengo una vida tan mala, ¿cómo puedo deshacer todo lo malo que hice? ¿Cómo puedo tener otra oportunidad? ¿Cómo puedo saber que no voy a volver a ser la misma persona de antes? Y se cuenta que algo muy interesante ocurrió. Yo no creo, es una historia muy, muy curiosa. Pero dice que los niños vecinos comenzaron a cantar una canción. Tómalo y léelo, tómalo y léelo, tómalo y léelo. Dice, qué canción más rara, nunca he escuchado a los niños cantar eso. Y él pensó en su mente, "No". Corrió adentro, tomó el rollo que tenía, que estaba estudiando secretamente, y era el rollo del libro de Romanos. Abrió al libro de Romanos, capítulo 13, la última parte, y abrió al azar y puso su dedo. Otra vez, no recomendable, pero miren qué increíble que el hombre más genio en la historia de la iglesia hizo algo tan absurdo como abrir y apuntar. Y Dios lo pudo usar. Y el versículo habló diciendo, ya no vivamos de noche en orgías, en pleitos, en arrogancias, y toda la vida que él había vivido estaba ahí enmarcado. Decía, no vivamos así, más bien pongámonos al Señor Jesucristo y no hagamos concesiones para la carne. Muy interesante las dos cosas. ¿Cómo cambiar? Ponerse al Señor Jesucristo. No era un símbolo que Pablo está explicando, que cuando uno da su vida a Cristo, Él nos perdona. Él nos imputa su perfección. Esa es una palabra técnica. La justificación. Que Dios toma a alguien que es pecaminoso y el peor pecador, no importa cuán pecaminoso, porque delante de Dios el hombre más justo o el hombre más pecador queda ante Dios como un cero. Pero Jesús entra a esa corte y dice, Padre, perdónale a él como me ves a mí. Trátale a él como me tratas a mí. No veas a él, veme a mí. Entonces nos ponemos al Señor Jesucristo como si fuera un disfraz en cierta forma. Y Dios dice inocente. ¿Por qué? Porque Cristo pagó
nuestros pecados, pagó nuestra cuenta. Y la segunda cosa era, en ese versículo, no hagamos concesiones para la carne. En otras palabras, si quieres alejarte del pecado, tampoco dejes tu cerebro en la puerta. Dios te va a dar una nueva vida, te va a dar el Espíritu Santo, pero también tienes que usar tu cerebro. Si tenías problemas como alcohólico, tenés que sacar esos amigos tóxicos de tu vida y comenzar otra vez. Si estaba en el camino de tu casa y el trabajo, ese mismo lugar del bar donde siempre ibas los viernes, cámbiate de trayectoria volviendo del trabajo, usa tu cerebro. Entonces, él dijo, wow, me está diciendo que Dios me puede perdonar a mí, me puede usar a mí, me puede cambiar a mí. Y entonces dijo, acepta. Fue a la iglesia de Ambrosio. No sé cuándo se enteró su madre, pero ella y todo el mundo hubieran estado atónitos que Agustín de Hipona entre a la iglesia y dijo a Ambrosio, por favor, quiero que me bautice. Quiero ser visto, quiero que todos vean que yo me identifico con Cristo, que no me avergüenzo. Y entonces el hombre que tanto sufría con lujuria y orgullo y su deseo de ser grande, ¿saben lo que hace? Se muda al pequeñísimo pueblo de Hipona en África del Norte. ¿Por qué? Porque sabía su debilidad, sabía su tentación y dijo, mejor me voy a un pueblo pequeño y ahí comienzo a hacer un ministerio. Y su ministerio no era de predicador, aunque él lo podía hacer y gente venía lejos para escucharlo, era escribir libros. Y por los próximos 30 años, Agustín escribió más libros que cualquier teólogo. Algunos dicen que jamás cualquier otro teólogo escribió. Escribió libros sobre cada tema que usted se imagina, con una profundidad y un intelecto extraordinario. Pero ¿cuál era su tema más importante de inicio a fin? Su testimonio era esto. Si Dios pudo salvarme a mí, ¿a quién no puede salvar? Si Dios me pudo amar a mí, ¿a quién no pudo amar? Si Dios pudo transformarme a mí, ¿a quién no pudo transformar? Entonces, su apodo siempre fue Doctor Gracia. Era su título, su apodo. Él quería que todos entiendan, yo no soy grande. Por eso escribió un libro llamado Confesiones, hablando de todos sus pecados, todas sus falencias. Pero yo no soy gran cosa. Dejó su orgullo por el piso y dijo, el grande es Cristo, el perdonador es Dios, el evangelio es lo que vale y yo soy afortunado de haberle conocido. Entonces, en el centro de él está la gracia, en el centro de su teología está la gracia. Y realmente es lo que yo admiro de Agustín. Algunos quieren cambiar su historia, que decir que era aquí, que era allá. No, cuando tú miras en el corazón de este hombre, un hombre que conoció a Cristo, que le fue dado una segunda oportunidad y realmente glorificó a Dios con su vida. Y una madre, Mónica, que ustedes pueden imaginar, 20, 22 años más o menos orando por este niño, que vuelva y volvió. ¿Cuánto tiempo, cuántas lágrimas, cuántos sacrificios? Pero finalmente el Señor respondió sus oraciones y regaló a la iglesia un tremendo hombre de fe, Agustín de Hipona. Entonces, bueno, esa es la historia de Agustín, clavado en el centro de esta época, hablamos esta noche, uno de mis tremendos héroes, que digo, wow, gracias Dios, que tú amas tanto y tú perdonas tanto y tú agarras algo tan feo y abominable y puedes hacer algo tan bello, porque eso hace conmigo, eso puede hacer con cualquier persona también. Bueno, oro para cerrar este tiempito y de ahí hablemos con los panelistas. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias que en el centro de toda la historia de la iglesia está Jesús, su perdón, su amor, sus segundas oportunidades para hombres y mujeres, ricos y pobres, de buena vida, de mala vida, de todos lados. Pero que tu evangelio es real, poderoso y cambia vidas. Gracias, Señor. Y ayúdanos a nosotros a no malgastar nuestros tiempos, nuestros días, pero honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Gracias a Dios por este tiempo de historia de la iglesia. Le damos la bienvenida al pastor Fabio Padilla, pastor Juan Marcos, pastor misionero Humberto Paz. Qué gusto verlo acá. Y gracias, Christopher, por esta exposición. Y sí, ya nos dimos cuenta que uno de tus favoritos es Agustín de Hipona, claro que sí. Entonces vamos a escuchar algunos comentarios de nuestros panelistas. No sé quién se lanza primero, Pastor Juan Marcos
abrió su micrófono. Adelante. Que el Señor les bendiga. Y gracias, Christopher, por esta clase. Y quería preguntar, pues, sobre el tema de ser, de irse al monasterio. Si puedes comentar un poquitico más, sí, el por qué gente se iría a apartarse. Y pues la pregunta es pues curiosidad por cómo era en el pasado y hoy en día que estamos viendo el gran reavivamiento eh, en el tema de monasticismo, que es el tema top ahorita en muchos lados. A ver qué cuentas. Lo que yo sé más que nada es una serie de cosas que he escuchado y entendido de amigos míos que en su tiempo querían ser monjes o monjas. Y siempre me pareció curiosa esta pregunta, ¿qué les atrajo a querer ser monjes o monjas? Y casi todos en común comparten un desafío de decir, sentía que mi vida le faltaba propósito, quería acercarme a Dios o me sentía pecador y quería, pero en el corazón siempre era un anhelo, un deseo de acercarse a Dios y eso era el propósito. Am, Cuando hablemos más adelante de la historia de Martín Lutero, era un buen monje. Él dijo, si alguien iba a llegar al cielo por ser buen monje, iba a ser yo. El problema, pero que explicaba Martín Lutero, es que el monasticismo enseñaba que si tú sigues estas normas y reglas, que eran exageradas para cada minuto de cada día de tu vida, por toda tu vida, la idea era si tú haces todo esto, no vas a estar pecando, vas a estar acercándote a Dios, vas a tener santidad y esto y otro, pero él estando dentro vio que el entusiasmo inicial comienza a decaer y de pronto también hay quizás, como dicen en inglés, malas manzanas que comienzan a entrar en otro tema o querer ganar dinero y todo esto, y se comienzan a apartar del origen de por qué entraron. Yo no creo que muchos que querían ser monjes o monjas entraron pensando quiero ir y violar a niños, quiero ir y ser un homosexual o que ahí que construyeron túneles entre los monasterios y ahí tenían, hacían sus cosas entre uno y el otro y ahí tenían, bueno, no quiero meter en tantos detalles, pero varios monjes me han contado los túneles y el cementerio de niños abortados ahí y uno dice, ¿cómo llegó a esto? ¿Cómo es posible? Porque quizás como Jesús dijo a los discípulos, eh, cuando estaban para orar, decía que el espíritu quiere, pero la carne es débil, ¿no? Si no hay un poder para transformar, el hombre puede hablar cualquier cosa y decir cualquier cosa, emocionarse en cualquier cosa, pero eh, la palabra de Dios explica que el poder del cambio es el Espíritu Santo, es que nos da el poder para hacer algo que no somos. Y creo que la historia de Agustín es eso. Agustín es eso, un hombre que uno dice, no es posible que uno vaya de algo tan feo y hediondo y avaro y sucio a un gran hombre de Dios. No es posible, no hay explicación, a no ser que es el poder de Dios en su vida. Entonces creo que es lo que pasó con el monasticismo, que comenzaron a confiar mucho en sus normas y reglas y perdieron el concepto de que tienes que tener una relación con Cristo iniciada a cualquier otra cosa. Normas y reglas es como ponerle labial a una serpiente, sigue siendo serpiente. Pero bueno, eso es un poco lo que yo he visto en amigos míos que salieron de eso, porque su deseo inicial era correcto, pero no encontraron el poder del cambio. Si eso se explica. Quería preguntar a Christopher, entonces Agustín terminó siendo como muy a favor del celibato. Eso es una gran pregunta, porque algunos confunden que, por ejemplo, muchos quieren hacernos entender que, por ejemplo, el catolicismo tal y como lo vemos hoy, inició en el tiempo de Jesús. La historia de la iglesia demuestra que fue un crecimiento gradual entre los años 500 hasta los años 1200, hasta donde llegamos
realmente entender. Vemos, los 7 sacramentos no aparecen hasta el año 1100. El papado no aparece hasta el año 600. Mariología en su inicio no aparece hasta los años 800. Muchas cosas así. Am, el celibato, pero, tenía un origen en las religiones greco-romanas. Los líderes de según yo entiendo, los líderes de estos templos, de las diferentes dioses greco-romanos, como Artemisa y este y otro, si no me equivoco, tenían que ser célibes. La idea era que si uno va a servir a Dios o los dioses, uno tiene que darse enteramente. Y también tenían vírgenes en estos templos. Ahora, lo chistoso, obviamente, es que las vírgenes también servían de prostitutas. Y uno dice, ¿cómo es esto? Digamos, o sos virgen, o sos... y los actos religiosos incluían durmiendo con las vírgenes. Y entonces, claro, todo era una corrupción total. Pero había este concepto dentro de la gente greco-romana que cuando una persona se da enteramente a la religión, uno no participa de lo normal como si fuera esposo y esposa y esto y otro. Am, y Agustín nunca contradeció este punto. Es como uno puede acusar a Martín Lutero de ser muy duro con los judíos. Todos eran malos con los judíos, todos odiaban a los judíos, todos le trataban muy mal. Eso no le perdona a Martín Lutero, pero también yo entiendo que era un hombre de su tiempo. Entonces Agustín, por todas las cosas que sí cuestionó y sí miró, no cuestionó eso. Y eso es una tremenda pena. Ahora, en su caso personal, creo que la razón que lo hizo también es que él había tenido muchas mujeres, había hecho un escándalo, había hecho tantos problemas y él dijo, no, no quiero lidiar con eso más y mejor no. Pero él comenzó una escuela bíblica que algunos llaman un monasterio, pero realmente las comunas cristianas, uno podría argumentar que comenzó con él en Hipona, pero eran jóvenes, pero también eran matrimonios y todo estaba bienvenido, pero él personalmente decidió no casarse. Él no cuestionó ese punto que un líder cristiano no debería casarse y entonces, digamos, no es un pro ni un contra el tema, porque creo que era tan cultural. Ahora, pensándolo para atrás, me dice, no creo que era correcto. En su caso, quizás estaba bien, pero para que todo líder cristiano se case, ¿para qué dice Pablo esposo de una sola mujer? ¿Está por demás? No. Entonces, creo que fue un grave error, pero tampoco le culpo de sobremanera, Agustín. No sé si tiene sentido esa respuesta, mi hermano. Pues sí, es interesante porque la Iglesia Católica siempre quiere basar en que Agustín dio como que el empuje, ¿cierto? Y pues ya que estamos viendo el reavivar en el tema de irse a monasterio y bueno, quién sabe si también llegaremos al tema de un renacer del celibato, porque hay mucha gente desesperada con la condición de la iglesia cristiana y es gente que tiene corazón para Dios y entonces pienso que es alarmante, nos debería preocupar inmensamente porque esto puede ser una respuesta para, bueno, algunos. Bueno, en nuestro contexto aquí estamos pendientes de saber. eh, en otras partes del mundo esto está muy de moda, muy de moda. Y grupos monásticos, órdenes monásticos están en un avivamiento y que hay más jóvenes increíblemente con trasfondos muy parecidos a Agustín. Entonces estamos pues ahí pendiente de ese tema. Muchas gracias. Siendo que has estudiado mucho acerca de la historia de la iglesia, ¿hay lecciones de la historia de la iglesia que son relevantes para el día para la iglesia el día de hoy? Y quizás alguna lección que como iglesia presente necesitamos aprender o podemos aprender de la iglesia en cualquier otra época. Para mí, hermano, cuando yo comencé a estudiar historia de la iglesia,
para mí saltaba de la página, por así decirlo, en cada personaje, en cada época, am, Claro. porque es como mirarse al espejo. Am, eh, es interesante que uno puede leer un libro antiguo. Y me inspiraron a leer libros antiguos, hombres como John Piper, el pastor John Piper y otros. Decía, para cada libro nuevo que leas, lee dos antiguos. C.S. Lewis surgía a decir lo mismo. Y la razón es que cuando uno lee algo como Martín Lutero, por ejemplo, uno ve que él odiaba a los anabautistas, odiaba a los judíos, tenía sus problemas, pero es tan obvio que uno no es afectado. Es como decir, ya, obviamente no voy a tomar esto, pero es interesante que hay otras cosas que él nos dice que nadie lo está diciendo hoy, pero uno lo lee y dice, está en la Biblia. Entonces, ahí es como que si vendría alguien del pasado y nos visitaría hoy y vería lo bueno y lo malo y nos va a decir las cosas como son, sin pelos en la lengua, como decimos. Entonces, yo he sido muy bendecido por leer libros antiguos y pensamientos antiguos. Otra cosa es que sale un nuevo libro, todo el mundo lo quiere leer y discutir. Y el libro quizás, la gran pregunta de un libro si es realmente válida y fuerte, es, ¿lo van a seguir leyendo en 200 años? Porque si lo leen en 200 años, valió la pena leer. Pero muchos libros quedan, oh, qué bonito, le pusimos a un lado. Pero uno saca confesiones y uno dice, lo han leído por 1600 años este libro, debe tener algo bueno. Eh, los libros de Calvino lo han estado leyendo por 500 años, debe tener algo de peso. Uno lee hasta digamos, C.S. Lewis, ¿no? En su tiempo se burlaban de C.S. Lewis. No, él es muy niño, no tiene el pensamiento y la profundidad como otros los teólogos. Bueno, los otros teólogos nadie se acuerda su nombre, pero C.S. Lewis quedó. Um, entonces yo creo que ellos pueden ver las las falencias que nosotros no podemos ver. Ellos pueden dar como un termómetro para el día actual y solamente hay que buscarlas. Para mí saltan de la página en muchas formas, ejemplos buenos como ejemplos malos. Sí, aumentaría eso, mi hermano Humberto. Yo recomendaría que todos los hermanos cristianos, eh, hay muchos libros históricos que son letárgicos y difíciles, pero un buen lugar para comenzar, donde todos pueden comenzar, si tienen una base de la historia de la iglesia, es biografías. Biografías sobre grandes hombres y mujeres de la fe. Hay libros bien cortitos, como más grandes, y van a encontrar que eran hombres y mujeres que se enamoraron con Cristo, hicieron grandes cosas y pueden ser inspiracionales, educacionales, motivacionales, una cosa y cuántas ilustraciones de sermón yo no he encontrado. Entonces, yo creo que es un sinfín. Yo pienso hoy día del mundo de películas y están sacando películas hoy en día hay esta historiecita que pasó hace unos años o aquí que pasó en mi barrio y esta ficción. Yo digo, ¿por qué no hacen películas sobre Agustín? Películas sobre Policarpo, películas sobre Martín Lutero, películas sobre Juan Hus, películas sobre la madre de Juan Wesley. ¿Por qué no estamos haciendo películas de esas? Que es es como un tesoro interminable. Entonces, animaría a cristianos, búsquense un audiolibro, una biografía, que es muy enriquecedor. Pero bueno, Sí, lo que me llamó la atención hoy en tu charla es Ambrosio y el comentario que hiciste de la enseñanza adecuada, la enseñanza de la palabra de Dios crea una revolución. En mi opinión, creo que el día de hoy es algo de lo que estamos padeciendo, la falta de la enseñanza de la palabra de Dios de una manera que, que habla y que transforma vidas, no solamente para salvación, sino que transforma vidas en la forma de vivir. En los años 40, A.W. Tozer en uno de sus libros hace referencia a Milton y lo pone en una forma tan vívida que aún en los años 40 se presentaba esto y decía él, es un escándalo ver a las ovejas o al pueblo de Dios sentados a la mesa del rey, mirando hacia arriba, muriendo de hambre. Y haciendo la referencia de que hacía falta la enseñanza de la palabra de Dios y el pueblo sufría de hambre, estaba
hambriento o muriendo de hambre. Situaciones como esas, habría en la historia de la iglesia algunas cosas específicas como estas, de, que tienen aplicación al día de hoy. Pero sí, definitivamente tus recomendaciones de la lectura de esos libros, obviamente, podemos encontrar. Y eso es definitivamente una responsabilidad individual de cada uno de nosotros de investigar, de buscar, de ver qué podemos aprender de la historia. Tengo una pregunta porque hemos hablado de la historia y, y la importancia de la misma. Ayer, son dos preguntas o tres preguntas en una. Hemos estado hablando de la historia y hemos estado hablando de la historia de la iglesia cristiana. Sin embargo, para muchos de nosotros, especialmente en el contexto protestante o sí, en la iglesia evangélica en general, la historia que está conectada a la iglesia católica como estos años es una historia que en un sentido ha sido desconocida, ha sido borrada, ha sido ignorada. Sí se rescatan algunos personajes, pero no es una historia muy conocida por el pueblo evangélico. Y algo que yo he rescatado al escuchar la forma en que has contado la historia de la iglesia es, número uno, la importancia de la historia como tal, la importancia de conocer nuestra propia historia y cómo la historia se repite. Y si no sabes la historia, es un dicho popular, pues la volvemos a repetir. Y lo importante de conocer la historia y aprender de la historia para poder ir hacia adelante. Entonces, ¿qué comentario tienes? ¿Por qué la iglesia evangélica? ¿No? ¿Por qué durante tantos años eh, hemos desconocido esa parte de la historia, esos años? No les hemos prestado tanta atención y la hemos desechado, como si no fuera nuestra propia historia. Muy, muy buena pregunta, hermano Carlos. Solo pensé mencionar lo que dijo mi hermano Humberto sobre los grandes hallamientos en la historia han sido basados en la, en la predicación consecutiva y con buena exégesis de la palabra de Dios. Hay lugares para predicaciones temáticas y todo. Am, pero bueno, sería otro estudio y un bonito desarrollo histórico ver cómo en cada época que la iglesia realmente se reforzó y se hizo fuerte es cuando volvió a como, bueno, a la palabra de Dios, una buena enseñanza y nos hace falta hoy eso. Si queremos un avivamiento que dura, no se va a hacer porque hay bonita música o porque la gente salta, pero porque la palabra de Dios está en nuestra mente y corazón y lo vivimos a Cristo todos los días. Eso es algo que va a durar de lunes a sábado y no se va a desvanecer. Pero bueno, eso es algo que, claro, eso me apasiona, creo, más que la historia de la iglesia, es la predicación de la palabra de Dios. Ahora, que sea divertido, dinámico, todo lo demás, pero que se hable la palabra de Dios. El hermano Carlos estaba mencionando de por qué desconocemos la historia el día de hoy. Es una interesante pregunta, quizás la más sencilla es letargia, aburrimiento, porque historia es visto como aburrido. Yo nací en un país de Bolivia donde cada año en el colegio le enseñaba a uno la historia de Bolivia. Y la historia de Bolivia es bien aburrida. Peleamos hartas guerras, perdimos todas y perdimos la mitad de nuestro país. Que te tenés que memorizar cada presidente de los 200 que tuvimos en 180 años. Si haga los números, se da cuenta qué desorden en este país. Y eso que yo soy boliviano, lo puedo decir. Desastre. ¿Quién quiere estudiar eso? ¿Quién quiere saber qué fecha, qué rey, qué se llamaba, de dónde vino, que Simón Bolívar era lo bonito, lo otro ya se acabó? Digamos, la historia de la iglesia, pero es nuestra historia y no debe ser confundida con un montón de, de- de fechas y reyes. Son cristianos como tú y yo, gente humilde, ordinaria, algunos de familias ricas, otros de pobres, pero yo creo que es
un cambio de chip en la mente, decir, esto no es historia de Chile, esto no es historia de Bolivia, esto no es historia de hasta Estados Unidos, cuán bonito es. Y eso sí es, yo como también americano digo, bueno, hay un poco más de dinamismo, ganamos unas cuantas batallas más, pero tampoco es perfecta. Pero creo que en el comienzo tenemos que hacer entender a la gente, es una historia que te puede mover el piso, que te puede inspirar, pero toma tiempo. Uno tiene que indagar, uno tiene que estudiar. Yo hace muchos años atrás en la escuela bíblica tuve una bonita experiencia donde mi profesor hizo estudiar Jonás y Ruth y nos dijo, no pueden usar comentarios. Todo un semestre teníamos que escribir 30 páginas sobre estos libros sin usar comentario bíblico, que nos dijo es como ir y atrás del libro y encontrar las respuestas. Tú tienes que hacer tu propio trabajo, tienes que buscar el contexto histórico, tienes que realmente entenderlo como si estarías estudiándolo de cero. Y me di cuenta qué hermoso era entender el contexto de la cultura judía, de cómo vivía la gente, cómo hablaba, cómo se comportaba, por qué las cosas le afectaban de tal manera. Y mi chip en mi cerebro cambió, decir, no, tengo que entenderlo de cómo lo habría leído un judío hace 2000 años atrás, no como lo leo hoy día en Estados Unidos o en Sudamérica. Um, Creo que ese chip de ir a la fuente, de ir al origen, encontrar el contexto, es algo que buenos maestros y buenos predicadores lo hacen, pero toma tiempo. Hay que realmente tratar de crecer y después explicarlo a otra gente. Hay un cierto reto, pero yo he encontrado en mi vida que cuando hago ese proceso y gente puede entender el contexto bíblico como el contexto histórico, es algo muy bonito, pero toma mucho trabajo, toma mucha dedicación y hay que tener un cierto desafío personal para eso. Entonces, creo que mucho es ese problema de que ha sido mal presentado. En segundo lugar, el problema que la Iglesia Católica Romana, hay una dicha que dice, a los victoriosos va la ganancia. Los que ganan la batalla escriben la historia. Y en cierta forma, gracias a la Santa Inquisición y muchas cosas, cristianos protestantes durante las muchas épocas fueron calladas y matadas y destruidas, y no se pudo saber esa historia. Entonces, el contexto en Sudamérica, donde recién el evangelicalismo llegó hace 110 años, quizás. Argentina, Sudamérica llegó, ¿no? 1905 por ahí recién llegó, era un continente totalmente cerrado a todo menos el catolicismo. Entonces la gente no sabía otra cosa que esa. Entonces la idea no, siempre fuiste católico. No, yo dije, pero antes de eso no eras inca, antes de eso no eras acaso animista, no era, no, es como que se borró esa historia y la gente también, mucho cristiano tiene vergüenza, soy cristiano, somos los nuevitos. No eres nuevito, tu origen es Jesús, tu origen es Pablo y Pedro y Juan y Tomás, no tienes de qué tener vergüenza, pero hay que poder también defenderlo. Entonces, yo creo que si los cristianos diríamos, no, no hay de qué avergonzarse, no, no somos nuevitos. La primera iglesia en Hechos, esa la estamos tratando de replicar a hoy. Ahora, algunos mejor que otros, pero ese es nuestro desafío. Si me permiten un comentario al respecto, añadiendo a eso antes de lanzar unos comentarios, unas preguntas que tengo para Christopher, es que yo también creo que algo que nos juega en contra en esta época, en esta era nuestra, pues es la misma tecnología, en el sentido de cuánto nos distrae, cuántos distractores tenemos y que hoy mucho del speech, de la narrativa, del pensamiento social, educativo, cultural, es bueno, como que nosotros fuésemos los gestores de los creadores y gestores de nuestro futuro. Que en un sentido puede que por ahí tenga algo de veracidad esa premisa, pero me refiero la historia como tú le estás mostrando y como sabemos que es, en buena cuenta es cíclica. Estamos básicamente con los mismos desafíos de la época romana y de la época greco-romana, etcétera, igual hoy, solo que en el siglo XXI. Y a veces pensamos que nosotros podemos hacerlo diferente, hacerlo mejor. Y ahora sí les vamos a mostrar cómo es que se hace. O sea, debemos despertarnos de ese engaño y como tú mencionabas, un letargo, ¿no?
Quería comentarte y resaltar unas cositas que dijiste. Tú hablaste, por ejemplo, que en la época, en la era de las herejías, muchas de estas surgieron porque muchos hablaban sin convicción, sin una convicción. Me gustaría si de pronto tienes, aunque sabemos hoy en día que esta convicción viene de nuestra fe y nuestra devoción al Señor, pero si tienes algún tip o algunos tips o algunas cosas que a ti te han ayudado a desarrollar tu propia convicción para poder hablar lo que hablas, porque así como tú tienes una pasión por la historia, pues si yo pudiera señalar nada más aquí los panelistas, de lo que los conozco, cada uno de ellos tiene una pasión específica y tiene una convicción propia para hablar lo que hablan. Entonces, en tu caso personal, ¿cómo ha sido este tema de desarrollar esa convicción? Que creo que también es algo de lo cual adolecemos mucho como iglesia en nuestro tiempo, que estamos como convencidos ahí, pero no totalmente convertidos y en muchas cosas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, eso por un lado. Por el otro lado, algo que me hizo clic y me llamó la atención fue lo que mencionaste de Mahoma, que Mahoma era un conquistador Ujú. y que era un hombre, un militar, un político, y sus fines eran totalmente políticos. Y yo nunca había visto así a Mahoma. Yo Ujú. también he leído el Corán, como tú lo mencionaste, y he visto lo que tú señalas de toda esa animadversión en el Corán hacia los judíos, la iglesia, como dicen ahí los judíos, los cristianos, los infieles, ¿no? Sí. A quienes dejan el Corán, a los judíos y a los cristianos propiamente dicho. Entonces, pero yo no me he puesto a pensar, hello, este hombre era un conquistador, un político. Si tienes Ujú. alguna fuente, además del Ujú. Corán, obviamente, que pueda Sí, sí, sí. recomendar para documentar más este argumento, creo que sería interesante y Ujú. en lo personal nos gustaría. Y la tercera cosa, Agustín, conocido como San Agustín, en nuestro Sí. contexto católico latinoamericano lo conocemos como, Ujú. pues, obviamente, un santo católico, ¿no? Ujú. Y oyéndote, yo desconocía muchos de esos aspectos que tú comentas de este libro Confesiones y de todo lo que él era. Por un lado es inspirador, que oye, bueno, si él, claro, uno pone los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, pero Ujú. bueno, y queremos ser como él, pero bueno, es Jesús, ¿no? Pues, o sea, es Jesús. ¿No? Y cuando uno conoce al apóstol Pablo y oye del apóstol Pablo, dice, bueno, pero Pablo también era un tremendo, este hombre, ¿no? Y Agustín de Hipona y otros, ¿no? Claro. Eh, Tan humanos, tan carnales, Sí, pero tan creyentes y tan sí, devotos finalmente. Entonces mi sí. pregunta va, ¿cómo podríamos ayudar a nuestras comunidades? Yo vivo en un contexto peruano donde todavía el catolicismo es demasiado, demasiado fuerte y el Perú culturalmente es un país muy conservador, muy Claro. cercano a la cultura boliviana en muchos Sí. sentidos también, donde el catolicismo es bastante fuerte e influyente y pues San Agustín, pero al estilo católico y lo que la Iglesia Católica nos dice de. Sí, sí, Pero si sí, uno quisiera poner a San Agustín en la escena y en la mente y en el corazón de la Iglesia hoy, sí, Agustín sí. en Hipona, ¿cómo deslindaríamos, cómo deslindarías tú el speech y la narrativa a la Iglesia Mm, al sí, respecto? claro. No, muy buenas preguntas. Y voy a tratar de hacerle justicia a las tres brevemente. La primera pregunta hablaba de convicción y creo que por esa razón me gusta historia de la iglesia, porque para mí son historias de personas. Las convicciones son por su historia, por las cosas que sucedieron. Uno mira la historia de José, por ejemplo, yo miro a José en inicio de su historia y es el hijo malcriado que tenía el mundo a sus manos, el favorito del padre, eh, chismoseaba de sus hermanos. No le veo líder, no le veo rey, no le veo grande, pero luego 17 años salta hasta los 30 años y ves el mismo nombre, misma genética, pero otro hombre. De pronto es fiel a Dios, es talentoso, es administrador, es humilde, es tantas cosas. ¿Qué pasó entre esto y otro? Es la escuela de Dios, Ujú. es cárcel,
dolor es tener que pararse por hacer el bien y después sufrir el mal, esclavitud, perdonar. Entonces, en mi caso, creo que mucho tiene que ver que yo luché con el ateísmo a los 19 años, y casi perdí mi fe. Y comencé a leer todos los otros libros buscando la verdad y di círculo entero y volví a Cristo y encontré que Él era. Y parte creo es que me acuerdo una cosa que leí una vez de un ateo famoso y había un predicador en la calle, también un predicador famoso. Y este ateo viene y le habla así personalmente después. No, no hace un escándalo, no hace un show, pero dice, si yo realmente creería las cosas que tú dices, que realmente hay un cielo, que realmente hay un infierno, que realmente entonces comienza a hablar de cómo viviría. Diría, si esto es cierto, ¿a qué país no iría? ¿Qué gasto no tendría? ¿Qué lugares no? ¿Qué, you know, porque muero y me voy al cielo. Y la gente que no sabe se va al infierno. La convicción creo que está ligada a cuánta fe tenemos que las cosas que decimos son reales. Me Sí. acuerdo preguntaron a un profesor, le dije, todos creemos en el cielo en el cielo, pero ¿qué porcentaje realmente creemos? Digamos, ¿cuán real realmente es para nuestro pensar? ¿10% en un día normal? ¿Influye la forma que tratamos a la esposa, a los hijos, a la iglesia, el trabajo, nuestros problemas, nuestros pecados escondidos? Digamos, ¿es algo real o es algo a medias? Entonces, en mi experiencia, y yo tuve un momento de decir, wow, yo no quiero ser un cristiano por conveniencia. Pero ahora le doy la vuelta al mundo y veo las otras opiniones y teorías y todo y encuentro que Cristo es Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y que no hay nada mejor en el mundo. Y me prendió como un fuego de decir, esto es cierto. Y si esto es cierto, esto implica que debo vivir así, hablar así, actuar así. Y creo que la convicción es a base de la fe y se va haciendo más fuerte también por las dificultades y las pruebas que pasamos. Entonces, todo es gracias a Dios. Pero también yo animaría a la gente a pensar, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué es fácil, conveniente? ¿Por qué otros van? ¿O porque es real? Porque entonces yo veo a Agustín y Agustín se miraba la cara cada día y un día era un alcohólico, mujeriego, arrogante, todo lo feo y de pronto mira su rostro después de conocer a Cristo y dice, wow, el Espíritu Santo hizo algo en mí que todos lo pueden ver. Entonces, creo que la convicción se basa en reconocer lo que Dios puede hacer. Y necesitamos reconocer que si algo bueno hay en nosotros es gracias a Dios y el resto solo es nosotros, ¿no? En parte. La segunda cosa de Mahoma, tengo un hermano que es misionero en el Medio Oriente y me abrió la mente mucho porque el Islam hay que tocarlo con guantes, eh, porque tú comienzas a hablar de Mahoma o investigar o preguntar o analizar, te puedes meter en muchos problemas, hasta puedes perder la cabeza, porque no se habla, no se toca, pero han habido algunos que dicen, lo voy a hacer, aunque tú me digas, lo voy a hacer, y han investigado, y la historia de Mahoma es otra, pedófilo, un hombre que tenía no sé cuántas esposas, un hombre que hacía cierta promesa y rompía su promesa, un hombre que decía la guerra es decepción, o no, la guerra es mentira, no, la mentira es una virtud. El hecho de que conquistaron el mundo en 120 años, básicamente, pero era filo de espada, y hay cosas geopolíticas entre medias, pero mi hermano me abrió la mente bastante, comencé a leer, y estoy tratando de pensar en cuáles libros leí. Uno es un teólogo, Joel Rosenberg, ah, ah, no, Joel Richardson, que escribe mucho sobre el anticristo que surge del Islam, eh, lo cual me parece muy fascinante y hay una buena base, pero él también habla mucho de la historia del Islam y cómo él cree que la religión del Islam fue fundada directamente por Satanás. Es la religión más satánica en el mundo. Y él da evidencias.
Entonces, leer el Corán, pero no solamente el Corán, hay también los hadices, que es cómo vivió Mahoma, cómo trató a sus esposas, cómo trataron a las personas, y luego uno lee de cómo conquistaron el mundo. Esas son cosas que sí están escritas y tienen antigüedad, pero un cierto tipo de islámico no quiere que lo veas porque es vergonzoso, eh, y otros, pero como qué sé yo, los terroristas y todo, felizmente dicen, vamos a aniquilarles a todos, vamos a bombardearles a todos, y uno se queda confundido porque en cierta forma nuestros medios no nos han contado la verdad, no nos han dejado, y claro, para ellos Mahoma, violento y todo, es el hombre perfecto. Es un tema muy amplio. Y ahí yo agradezco por las personas como mi hermano que me abrieron la mente y comencé a leer aquí, un poco allá. Am, y es fascinante, pero Joel Richardson es uno que yo sí miraría, y perdón que no me venga a la mente otro más. La última pregunta era sobre Agustín. San Agustín, ¿cómo separar la verdad de la ficción? Uf, es una dificultad desde un origen, porque hacen lo mismo con Francisco de Asís. Francisco de Asís es un tremendo hombre de Dios y le tienen de San Francisco con los pajaritos. Yo digo, ¿qué? Él hizo cosas gigantes, fue un revolucionario de primera, casi pierde la cabeza porque el Papa tanto le odiaba. Pero él es San Francisco con los pajaritos. Le digo, madre mía, qué vergüenza. La forma es ir a la fuente, la forma es agarrar el libro de confesiones. ¿Saben algo chistoso? Todo santo en el catolicismo tiene que tener una hagiografía. Los pasos para ser un santo es que tiene que escribirse alguien post-mortem, tiene que escribir un libro sobre este personaje llamado una hagiografía, que es una biografía sobre su santidad. Entonces tiene que demostrar que esta persona nunca pecó y que fue santo enteramente y la única forma, claro, según el catolicismo, uno tiene que comprar gracia según las obras. Y si una persona tiene tanta gracia, va directamente al cielo y luego tiene de sobra, entonces por eso uno puede orar a un santo para que le regalen gracia, porque la gracia se compra mediante obras. Eso es muy simplístico la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Um, entonces, Agustín saca un libro llamado Confesiones, donde detalla todos sus pecados groseros, terribles, sin fin, pero él es el más famoso de todos los santos. El hombre que supuestamente nunca pecó, dice, pero no lean ese libro. Ahí está. Él dijo, no, nadie va a esconder, porque él está predicando otro mensaje. Él está diciendo, no es que yo fui santo, no es que yo llegué al cielo por ser santo. Yo fui el peor pecador más asqueroso en el mundo, como dijo eh, Pablo, dijo, yo soy el primero de los pecadores, el peor de los pecadores. Entonces, es como que te la quieren charlar, pero si uno lee un poco, dice, no, no es posible. Otra cosa es que si Agustín estaría aquí hoy, uno se tiene que preguntar, miren lo que escribió, miren los documentos originales, miren sus escritos, miren la doctrina católica hoy en día y dónde se pararía él. Ahora, yo no creo que él apoyaría enteramente lo que hacemos en nuestras iglesias, porque diría, claro, todo tendría observación y esto y otro, pero ahora un hombre tremendamente bíblico, amaba la gracia y predicaba la salvación por gracia, no por obras, y que sería católico, que San Agustín, no, 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 de ninguna manera se pararía de ese lado del bando, hablando históricamente. Ahora, ¿cómo hacerlo hoy? ¿Cómo demostrarlo hoy? ¿Cómo quitar la cortina hoy? Ese es otro tema, pero creo que comienza con decir, miremos lo que realmente dijo, estudiemos lo que realmente dijo. Ahí estaría bien enriquecedor, pero toma trabajo. La influencia griega era muy, muy fuerte en el tiempo de San Agustín. Juan luchó Sí. con el gnosticismo. El Nuevo Testamento es contra la falsa enseñanza del gnosticismo, pero pareciera que Agustín concilió la filosofía griega con el pensamiento cristiano. Y bueno, hoy yo veo un peligro también en esto, ¿no? Como que trata uno de tener elementos de la cultura, elementos del Mm, pensamiento moderno,
y trata de pegárselos al cristianismo para hacerlo más entendible o más fácil, porque Confesiones es un libro de identidad, es un libro descubriéndose a sí mismo, es un libro de conócete a ti mismo, y eso lo dijo Sócrates. Ujú, Y San Agustín habló del alma y ujú, Platón también habló del alma. Ahora, ujú, se diferencian porque obviamente la Biblia muestra que el alma es creada por Dios y Agustín se parqueó ahí. Pero Platón decía que el alma preexistía, y justamente esta conciliación entre lo griego y lo cristiano es lo que yo veo que en San Agustín a veces hay que tener un cuidado, porque si sí. seguimos esa tesis hoy, la gente se fascina por pensamiento místico, pensamiento Mm, filosófico, pensamiento moderno o posmoderno, y tratan es de metérselo al cristianismo y a la Biblia y ver cómo la jalan a la Biblia para su fascinación. sí. Y bueno, no sé si Agustín fue el primero que lanzó esta línea de tratar de conciliar la filosofía, Ujú, la fe, la razón y la fe, el ujú. amor y la razón, y bueno, todos estos temas. Claro, claro. Agustín no fue el primero. Justino Mártir, realmente el primer gran apólogo de la historia, vivió en la misma época que Policarpo. Famosamente usó los argumentos de Platón para defender el cristianismo. Y tienes que pensar, en un mundo donde decía, ¿quién es este judío Jesús del pueblucho de Nazaret en un país que ni conozco? ¿Cómo te lo explico en tu lenguaje? Entonces, ¿qué hace Pablo en el Areópago? Dice, como sus propios poetas también han dicho, y cita dos poetas griegos. Entonces, la lección ahí es que uno tiene su tesis, que es la palabra de Dios, y todo lo que el resto que él ve en el mundo constantemente compara de vuelta a la Biblia. Y si hay una combinación, no es porque originan la verdad de Dios. Um, Agustín famosamente pensaba que Platón y Aristóteles y Sócrates iban a estar en el cielo. Ahora, claro, era un hombre de otro tiempo y sin duda alguna tenía sus exageraciones, pero si uno lee en general su estudio, era un hombre extremadamente bíblico y él quería convencer a greco-romanos que el cristianismo coincidía con la razón, con la lógica. Y cuando Sócrates o Platón y los grandes coincidían, él decía, miren, ellos también lo vieron. ¿Cómo hacer ese equilibrio? ¿Cómo verlo en el día de hoy? Es una gran pregunta, mi hermano. Y, y para mí, mirar atrás, Agustín, es difícil porque yo no soy un docto en todo lo greco-romano, no entiendo la cultura exactamente en la cual vivió, pero creo que su propósito era sano. Pero sin duda alguna también se pasó un poco. Cuando yo predico hoy en día, me gusta usar ilustraciones de Señor de los Anillos o el Matrix, y algunos hermanos dicen, ay, hermano, qué vergüenza, ¿no? Estoy tratando de llegar a la juventud que me entienda. No, no es que ¿me entiendes? No, no, entonces hay que tener criterio, pero tampoco algunos dicen solamente la Biblia y después los jóvenes están. No, gracias, Cristo. Bueno, se nos acabó el tiempo en comprensión de los tiempos, pero estas conversaciones son espectaculares. Y sí, es siempre el balance, ¿no? ¿Dónde está el balance, el equilibrio? La historia también enseña dónde estos excesos después se volvieron grandes crisis de Sí, fe y para la iglesia misma. sí. Entonces, pues aprendamos de ellos, y por eso es tan valioso este espacio. Christopher, muchísimas gracias por este tiempo tan especial que hemos tenido estos 3 días. Hemos sido introducidos al tema de la historia de la iglesia, una historia que muchos desconocemos. Gracias por compartirnos hoy en nuestro último día sobre Agustín de Hipona. Una de las características de Agustín es que amaba la verdad, la verdad. Y tú y yo sabemos que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que el Señor les bendiga y yo les invito a que apoyen este ministerio. Ustedes pueden hacer donaciones a Comprensión de los Tiempos y también pueden ir a nuestros canales y pueden ayudarnos en la difusión de toda esta información. Usted puede ir a YouTube, por ejemplo, y allí puede suscribirse o darle like o colocar el dedito y de esta manera usted está promoviendo aquello que
usted ha recibido aquello que usted se siente, le ha bendecido, si esto le ha bendecido en alguna manera, o los diferentes cursos que usted ha visto a través de comprensión de los tiempos, yo le invito a que usted lo haga y que otros sean alcanzados con el tema del Evangelio. Es todo. Nos vemos en nuestras próximas conferencias y enseñanzas en comprensión de los tiempos. El Señor les bendiga.